Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos una pregunta de selección múltiple con única respuesta enfocada en el componente geométrico métrico. Nos plantean que los triángulos que aparecen en cada figura son rectángulos. Sobre los lados de cada triángulo se han construido figuras planas semejantes. Si las áreas de los semicírculos 1 y 2 son respectivamente 9 medios pi centímetros cuadrados y 8 pi centímetros cuadrados, el diámetro del semicírculo 3 es A, 6 centímetros, B, 8 centímetros, C, 9 centímetros y D, 10 centímetros. Entonces, tener claro que nos habla de la figura número 1 porque es la única en donde aparecen semicírculos. Entonces nos tenemos que enfocar en esta figura número 1. Para darle solución a nuestra pregunta, pues enfocándonos en esa figura número 1, recordemos que el triángulo en mención, este triángulo que podemos observar aquí, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se forma un ángulo recto. Y ese ángulo recto está formado, o la formación de ese ángulo recto, tiene que ver o se involucra con el semicírculo 2 y el semicírculo 1. Por lo tanto, estos dos lados que, ojo con esto, es importante, este lado de aquí y este de aquí son los diámetros de esos semicírculos, ¿vale? Recordemos que el diámetro es el doble de la distancia del radio. Entonces, esta distancia sería el diámetro del semicírculo 1 y esta distancia sería el diámetro del semicírculo 2. Y esas distancias dentro del triángulo rectángulo reciben nombre o se llamarían catetos. Y lo que queremos hallar es esta tercera distancia que se involucra con el semicírculo 3, que sería el diámetro del semicírculo 3, se llamaría hipotenusa. Entonces conocemos, o bueno, tenemos valores con los cuales podemos hallar esta medida de este cateto y la de esta para poder calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, tenemos nuestro triángulo para trabajar únicamente con el triángulo. Recordemos que es un triángulo rectángulo, es recto, tiene un ángulo recto y habíamos planteado de que esta distancia que se involucra con el semicírculo 1 sería el diámetro del semicírculo 1. Que esta distancia sería el diámetro del semicírculo 2 y lo que queremos hallar sería el diámetro del semicírculo 3. Es importante tener en cuenta esto para la solución de nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué también debemos recordar? Pues que nos hablan de áreas. Nos hablan del área del semicírculo 1 y el área del semicírculo 2. Entonces recordemos que el área de una circunferencia equivale a pi por r al cuadrado. Pero como en este ejercicio no estamos hablando de circunferencias completas, sino de semicírculos, es decir, de la mitad de una circunferencia, bueno, entonces el área de una semicircunferencia sería igual a el área de una circunferencia dividida entre 2. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos aquí, que sería el área representada por cada uno de estos semicírculos, vamos a darle solución a nuestra pregunta. Reitero, nos queda pi por r al cuadrado dividido entre 2 porque estamos hablando de medio círculo, no de un círculo completo. Y entonces nos decían que el área del semicírculo 1 era igual a 9 medios de pi por centímetros cuadrados. Si nosotros tenemos en cuenta el área del semicírculo 1 y además de eso la fórmula que planteamos anteriormente, recuerden que esta sería la fórmula del área de una semicircunferencia o un semicírculo, y esto que tenemos aquí es el área del semicírculo 1. Entonces, comparando fórmulas, lo que vamos a hacer es hallar el valor de r, que sería el radio. ¿Por qué queremos hallar el valor de radio? Porque recuerden que en el triángulo que construimos inicialmente, pues los catetos y la hipotenusa se relacionan con el diámetro. Y bueno, el radio está directamente relacionado con el diámetro. Entonces, ocurre que en ambos lados, como
tenemos el 2 dividiendo, pues simplemente podemos cancelar. 2 que divide aquí y 2 que divide este lado de la igualdad, como están en lados distintos de la igualdad y realizando la misma operación, se pueden cancelar. Entonces nos quedaría pi por r al cuadrado igual a 9 centímetros cuadrados. Pero también podemos observar que en cada lado de la igualdad también aparece pi que está realizando la misma operación, en este caso multiplicando. Pi multiplica aquí a r al cuadrado, pi multiplica aquí a 9 y a centímetros cuadrados. Entonces, como están en lados distintos de la igualdad y están haciendo la misma operación, también podemos cancelar. Nos quedaría entonces que r al cuadrado es igual a 9 centímetros al cuadrado. Pero recuerden que lo que queríamos hallar era el valor de r. Entonces, r elevado al cuadrado, recuerden que para eliminar el cuadrado tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 9 centímetros cuadrados es igual a 3. Entonces hemos calculado el radio de la semicircunferencia número 1. Y el mismo proceso lo vamos a aplicar para calcular el radio de la semicircunferencia número 2. Pero antes recordar que el diámetro, que es lo que al final por lo cual nos preguntan, es igual al doble del radio. Por lo tanto, el diámetro de la semicircunferencia 1 es igual a 6 centímetros. Ojo, recordemos este valor de aquí, que el diámetro de la circunferencia 1 es 6 centímetros, porque en la construcción que hicimos a partir del triángulo rectángulo, recuerden que hablábamos de diámetros. Entonces, el diámetro número 1 equivale a 6 centímetros. Hacemos el mismo proceso para hallar el diámetro 2, claro, teniendo en cuenta de que el área de la semicircunferencia 2 es 8 pi centímetros cuadrados. Entonces, igualamos el área de la semicircunferencia 2 con la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que era pi por r al cuadrado sobre 2. Recuerden que se divide entre 2 porque es media circunferencia. Pero queremos hallar el valor de r. En este caso, pues el 2, de este lado no hay 2 que esté dividiendo. Entonces, vamos a hacer que este 2 desaparezca. Lo ideal siempre es hacer que desaparezcan inicialmente los valores que estén dividiendo. Entonces, este 2 que divide va a pasar al otro lado a multiplicar. Y 2 por 8, 16. Luego, observamos que pi está en lados opuestos, está en ambos lados de la igualdad, haciendo la misma operación, está multiplicando, por lo tanto la podemos eliminar. Nos queda que r al cuadrado es igual a 16 centímetros al cuadrado. Vamos a hallar el valor de r, por lo tanto tenemos que aplicar raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 16 centímetros cuadrados es igual a 4 centímetros. Pero acabamos de hallar nuevamente el radio, pero de la semicircunferencia 2. Pero recuerden que nos están hablando son de diámetros. Entonces, el diámetro de la semicircunferencia 2, recuerden que va a ser 8 centímetros porque el diámetro es el doble del radio. Entonces 2 por 4, 8 centímetros. Y ya tenemos, o ya podemos hacer nuevamente la construcción de nuestro triángulo. Un triángulo rectángulo, recuerden, el diámetro 1, que en este caso ya lo hallamos y nos dio 6 centímetros. El diámetro 2, que ya lo hallamos y nos dio 8 centímetros. Y el diámetro que nos pide el ejercicio, que es el 3, que lo tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hacer para hallar el diámetro? Pues simplemente recordando que la figura que tenemos ahí o que hemos planteado es un triángulo rectángulo. Y que este diámetro, como habíamos dicho inicialmente, es la hipotenusa del triángulo. ¿Cómo reconozco que es la hipotenusa del triángulo? Pues primero, porque es el lado que es opuesto al ángulo recto. Si nos damos cuenta, el diámetro 3, esta distancia está enfrente del ángulo recto. Y si recuerden también que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo en un triángulo rectángulo. Entonces, para hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, recuerden que tenemos que aplicar el famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos serían el diámetro 1 y el diámetro 2. Reemplazando en la fórmula, obtenemos, sabiendo que el diámetro 1 equivale a 6 centímetros, el diámetro 2 a 8 centímetros, nos quedaría 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resolviendo lo que está dentro de la raíz, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado 64, 36 más 64
es igual a 100 y la raíz de 100 es 10. Es decir, que el diámetro que queríamos hallar de la semicircunferencia número 3 equivale a 10 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta a nuestra pregunta es la D, la opción D, igual 10 centímetros. Recuerden, en esta pregunta, como dijimos inicialmente, queríamos trabajar el componente geométrico métrico. Abordamos contenidos como fueron teorema de Pitágoras, como es área de superficie, en este caso de una circunferencia. Entonces, la invitación es a repasar, a que pues si nos estamos preparando para una prueba, recordemos previamente conceptos, contenidos y repasar. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, sea respecto a este ejercicio o respecto a otro tema que quieran repasar, dejen su comentario. Si les gustó el video, suscríbanse y no se les olvide dejar su like. Muchas gracias.